Hoy vamos a hablar de una época en la que el tamaño sí importaba. En el mundo actual, los fabricantes intentan sacar 400 caballos de fuerza de motores de 2 litros con turbos eléctricos y sistemas híbridos. Pero en los años 90, la filosofía era muy diferente. Si querías más potencia, simplemente hacías el agujero del motor más grande. Era la era del no hay reemplazo para el desplazamiento. Hoy vamos a rendir homenaje a los bloques más masivos, los pistones más grandes y los consumos de combustible más aterradores de la década. Estos son los 10 motores más grandes colocados en autos de los años 90. Número 10, Lamborghini Diablo VT y SE30 1990-1999. Comenzamos la lista con el toro italiano, el Lamborghini Diablo. Creado por Lamborghini bajo la propiedad de Chrysler al principio y luego pasando de manos, este auto fue el sucesor del Countach. Aunque comenzó la década con 5.7 litros, para finales de los 90 el motor V12 había crecido hasta los 6.0 litros en las versiones GT y VT 6.0. El motor es una obra de arte de aluminio, un V12 atmosférico montado en posición central que define el sonido de los superdeportivos italianos. Conducir un Diablo es un ejercicio físico. El pedal del embrague es pesado, la dirección, en los primeros modelos sin asistencia, requiere fuerza y la visibilidad trasera es nula, pero la respuesta del acelerador es instantánea y violenta. En cuanto a durabilidad, el bloque V12 es sorprendentemente robusto si se mantiene. Es un diseño probado que viene desde los años 60 con Guido Bizarrini, pero el resto del auto es temperamental. La electrónica italiana de los 90 y los sistemas de enfriamiento son sus puntos débiles. ¿Y la gasolina? Bueno, es un V12 italiano de la vieja escuela. Espera unos 3 a 4 kilómetros por litro en ciudad y quizás 6 en carretera si eres muy gentil, lo cual es imposible en este auto. Número 9, Vector W8 1990-1993. En el número 9 tenemos al superdeportivo americano más extraño y radical jamás construido, el Vector W8. Creado por Gerald Weigert y su compañía Vector Aeromotive, este auto parecía una nave espacial aterrizada en la Tierra. Su motor era una bestia, un V8 de 6.0 litros biturbo, pero no era cualquier V8. Era un bloque Rodec de aluminio de carreras, basado en la arquitectura de Chevrolet pero rediseñado para soportar presiones inmensas. Producía 625 caballos de fuerza, una cifra locura para 1990. Al conducirlo, la experiencia era similar a pilotar un avión de combate. La cabina tenía una pantalla similar a la de un caza F-117 y la transmisión era una automática de 3 velocidades modificada de un Oldsmobile Tornado, diseñada para tanques. La durabilidad era teóricamente alta en el motor porque estaba sobreconstruido para carreras, pero la complejidad del auto y la falta de presupuesto de la compañía hacían que fallara a menudo. El consumo de combustible era irrelevante para sus dueños, pero se estima en unos 3 kilómetros por litro. Un dato curioso es que solo se fabricaron 22 unidades y el tenista Andrea Agassi devolvió el suyo porque se incendió el sistema de escape, demostrando que tanta potencia en un paquete tan pequeño era peligroso. Número 8, Jaguar XJ12 XJS 1993-1997. En el número 8 traemos clase y suavidad británica con los Jaguar equipados con el motor V12 de 6.0 litros. Originalmente de 5.3 litros, Jaguar, bajo la tutela de Ford, amplió su legendario motor V12 a 6.0 litros para los modelos XJ12 Sedan y XJS Coupé de los 90. Creado por los ingenieros de Coventry, este motor es famoso no por su fuerza bruta, sino por su suavidad. Se dice que puedes poner una moneda de pie en el motor encendido y no se caerá. Al conducirlo, la entrega de poder es como una ola de marea, sin esfuerzo y casi en silencio, diseñado para cruzar continentes sin derramar el té. Sin embargo, la durabilidad es su talón de Aquiles. El motor V12 de Jaguar es una pesadilla de mantenimiento, propenso a sobrecalentarse y con un sistema eléctrico Lucas que a menudo tenía vida propia. Si logras mantenerlo funcionando, es glorioso. El consumo de gasolina es legendario por ser atroz, promediando 4 kilómetros por litro. De hecho, el XJS tenía un tanque de gasolina enorme solo para poder tener una autonomía decente. Un dato curioso es que este motor tiene un sistema de escape tan complejo que al encenderlo en frío suena como un jet preparándose para despegar, antes de asentarse en un ronroneo silencioso. Número 7. Mercedes-Benz S600, 1991 a 1998. En el número 7 tenemos al rey de la Autobahn, el Mercedes-Benz S600 de la generación W140. Mercedes llegó tarde a la fiesta de los V12, pero cuando llegaron, lo hicieron a lo grande con el motor M120. Es un V12 de 6.0 litros, 48 válvulas y doble árbol de levas
pulgadas en cabeza que producía 402 caballos de fuerza. Creado con un presupuesto ilimitado, este motor es una joya de la ingeniería alemana. Al conducirlo, el auto se siente invencible. A pesar de pesar más de 2 toneladas, el motor 6.0 litros lo empuja de 0 a 100 en 6 segundos con una suavidad absoluta. En términos de durabilidad, el bloque del motor M120 es a prueba de balas. De hecho, es tan bueno que Pagani lo usó como base para el Sonda. Sin embargo, los accesorios alrededor del motor y el cableado biodegradable de Mercedes de esa época son puntos de falla costosos. El consumo es alto, de unos 5 kilómetros por litro, pero es el precio a pagar por tener el mejor sedán del mundo en los 90. Un dato curioso es que este motor tiene un sistema de escape tan complejo que al encenderlo en frío suena como un jet preparándose para despegar antes de asentarse en un ronroneo silencioso. Número 6. McLaren F1. 1992 a 1998. En el número 6, el auto más rápido de la década y quizás el mejor de la historia, el McLaren F1. Creado por el genio Gordon Murray, necesitaba un motor que respondiera instantáneamente. Eligió a BMW Motorsport y a su genio Paul Rush, quienes crearon el S70/2. Es un V12 de 6.1 litros, 6064 cc para ser exactos. No tiene turbos, no tiene supercargadores, solo ingeniería atmosférica pura con 627 caballos de fuerza. Una cualidad única al conducir es la respuesta del acelerador. No hay volante de inercia pesado, así que las revoluciones suben y bajan instantáneamente. Es el motor de producción más eficiente térmicamente de su época. La durabilidad es excelente para un superdeporte. Estos motores ganaron las 24 horas de Le Mans en su primer intento, lo que habla de su resistencia. Un dato curioso increíble es que el compartimiento del motor está recubierto con 16 gramos de oro puro, no por lujo, sino porque el oro es el mejor reflector de calor disponible y necesitaban proteger la carrocería de fibra de carbono. El consumo es alto si corres, pero sorprendentemente, a velocidades legales, puede hacer unos 8 o 9 kilómetros por litro gracias a la ligereza del auto. Número 5. McLaren F1, 1992-1998. Entrando al top 5, nos ponemos el smoking para hablar del motor con más tradición de la lista, el V8 de la serie L de Rolls-Royce y Bentley. En los 90, este motor desplazaba los míticos 6.75 litros, 6 3/4 liter. Creado originalmente en 1959, fue evolucionando hasta convertirse en un monstruo de torque con un turbocargador Garrett en los modelos Turbo R y Continental T. Al conducirlo, la sensación no es de velocidad, sino de inevitabilidad. El torque es tan masivo que llega a 875 Nm en el Continental T, que mueve el auto de 2.5 toneladas como si fuera una pluma. No se revoluciona, simplemente empuja. La durabilidad es muy alta en el bloque y los pistones. Estos motores están hechos a mano y diseñados para durar toda la vida, pero el mantenimiento de los sistemas hidráulicos y frenos es astronómicamente caro. En cuanto a gasolina, es un desastre ecológico. Espera 3 a 4 kilómetros por litro en ciudad. Un dato curioso es que la línea roja del tacómetro en estos autos empieza a las 4500 revoluciones, porque no necesitas ir más allá, toda la fuerza está abajo, como en una locomotora. Número 4. Lister Storm 1993-1994. En el número 4 tenemos una rareza absoluta, un auto que muchos han olvidado, el Lister Storm. Lister es una pequeña marca británica de autos de carrera. Para su superdeportivo de calle decidieron usar el motor V12 de Jaguar que mencionamos antes, pero lo llevaron al gimnasio y a los esteroides. Lo aburrieron y modificaron hasta llegar a unos masivos 7.3 litros. Era el motor V12 más grande instalado en un auto de producción desde la Segunda Guerra Mundial en ese momento. Producía 546 caballos de fuerza. Al conducirlo es un auto de carreras con matrícula, ruidoso, caluroso y brutal, con un diseño de motor delantero que dejaba poco espacio para las piernas del conductor. La durabilidad es cuestionable al ser un auto de producción tan limitada, solo se hicieron 4 de calle, y las piezas son una mezcla de Jaguar y componentes de carrera. El consumo de gasolina es, como imaginarán, terrorífico, probablemente el peor de la lista junto al Vector. Dato curioso, a pesar de su rareza, el Lister Storm se hizo famoso para una generación entera porque era el auto más barato y potente que podías comprar en el videojuego Gran Turismo original. Número 3. Mercedes-Benz SL73 AMG 1995-1999. En el número 3 volvemos a Mercedes, pero esta vez a su división lunática AMG. Antes de que AMG fuera propiedad total de Mercedes,
Mercedes hacían versiones especiales bajo pedido. Tomaron el SL600 y su motor V12 de 6.0 litros y lo modificaron completamente, cambiando el cigüeñal, pistones y cilindros para crear un monstruo de 7.3 litros. El Mercedes-Benz SL73 AMG producía 525 caballos de fuerza y un torque que podía detener la rotación de la Tierra. Es extremadamente raro, se fabricaron menos de 100 unidades. Al conducirlo es un crucero de lujo que puede destruir neumáticos traseros a voluntad. Es suave hasta que pisas el acelerador y se desata el infierno. La durabilidad del bloque 7.3 es legendaria. De hecho, este motor específico fue el que Horacio Pagani eligió para el Sonda S 7.3 y el Sonda F, lo que garantiza su estatus de ícono. El consumo es anecdótico, 3 o 4 kilómetros por litro, pero a quien compra uno de los roadsters más raros del mundo no le importa. Es el motor V12 más grande jamás puesto en un auto de producción de Mercedes. Número 2. Chevrolet Suburban 2500 o Silverado 454 SS 1990-1999. En el número 2 tenemos volumen americano puro. No es un superdeportivo, es un vehículo de pasajeros que podías comprar en cualquier concesionario. La Chevrolet Suburban 2500 o la Pickup Deportiva 454 SS. El motor es el legendario Big Block V8 de 7.4 litros, 454 pulgadas cúbicas. Creado por Chevrolet, este motor es un remanente de la era de los muscle cars, adaptado para trabajo pesado en los 90 con inyección electrónica, TBI y luego Vortex. Al conducirlo sientes el peso del hierro fundido. No es un motor que gire rápido, tiene una línea roja baja, pero el torque es instantáneo desde el ralentí. Puedes remolcar una casa sin esfuerzo. La durabilidad es probablemente la mejor de toda esta lista. Es un motor industrial, simple, con varillas de empuje y cadena de distribución diseñado para durar 500,000 kilómetros con maltrato. Sin embargo, su ineficiencia es cómica. Convierte la gasolina en ruido y torque con una tasa de consumo de 3 a 4 kilómetros por litro. Dato curioso, en la camioneta 454 SS, este motor enorme permitía quemar llanta en los semáforos con una facilidad pasmosa, haciendo de una camioneta de trabajo un juguete muy divertido. Y en el número 1, el rey indiscutible del desplazamiento, el auto que se construyó alrededor de un motor, el Dodge Viper. Cuando Chrysler decidió crear un sucesor espiritual del Cobra, miraron en su estantería y encontraron un motor V10 de hierro fundido destinado a las nuevas camionetas Ram de trabajo pesado. Pero entonces ocurrió la magia. Como Chrysler era dueña de Lamborghini en ese momento, enviaron el diseño del motor a Italia. Los ingenieros de Lamborghini fundieron el bloque y las culatas en aluminio para reducir peso y crearon un monstruo de 8.0 litros V10, 488 pulgadas cúbicas. Nadie tenía nada más grande. Producía 400 caballos al principio y 450 después, pero lo importante era el torque de 664 Nm. Al conducir el Viper de los 90s es peligroso. No tiene control de tracción, no tiene ABS en los primeros años, no tiene manijas exteriores en las puertas, es crudo, caliente y el motor tiene tanto torque que puedes arrancar en tercera velocidad sin que se apague. La durabilidad del motor es excelente porque está muy poco estresado para su tamaño, pero el auto es conocido por intentar matar a su conductor si no se respeta. ¿Gasolina? Es atroz. En ciudad hace 2 o 3 kilómetros por litro si te diviertes. El Viper tiene el motor más grande colocado en un auto deportivo de producción en la era moderna y por eso es nuestro número 1. Comenta cuál de estos motores prefieres y cuál fue tu favorito. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.